Conferencia. Ah, Bien, agradecemos a Ruth por esta presentación de la Biblioteca Virtual de Ministerio de Justicia, herramienta muy importante para todos los que estamos en el mundo del derecho, en especial. Damos inicio ahora sí a nuestra conferencia del día de hoy. Saludamos cordialmente pues a todos los que nos acompañan en esta tarde, siendo del día lunes 9 de febrero, ya siendo las 3:08 de la tarde. Presentaremos la conferencia magistral titulada Presentación de la teoría del caso por medios virtuales, que va a estar a cargo el doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez. La presente conferencia es la edición número 2 de los lunes universitarios 2026. Está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Nuestro expositor, el doctor Héctor Rojas, es abogado y magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de doctorado por la misma casa de estudios. Es profesor en la citada universidad, ha sido también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un especialista en Derecho Penal y en Derecho Administrativo Sancionador. Integra el Grupo Iberoamericano de Estudios sobre Justicia Juvenil. Es autor de diversas publicaciones en la especialidad. Recuerden que para tener derecho a certificado otorgado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el participante debe estar conectado por 90% de duración de la actividad, que equivale a 81 minutos. Bien, entonces la presente conferencia tiene una duración de 60 minutos y luego viene la rueda de preguntas por 30 minutos adicionales. Entonces, sin más, ya dejamos en el uso de la palabra al doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez para inicio de su conferencia. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, estimado Jesús. Muchísimas gracias también a Ruth por su interesante presentación de la biblioteca del Ministerio. Me parece una herramienta bastante útil y estoy seguro que va a ser también de mucha conveniencia para los estudiantes que nos acompañan hoy. Bueno, para mí es un gusto participar en los lunes universitarios otra vez. El año pasado estuve también en un par de ocasiones. Eh, y bueno, seguir aportando desde lo que puedo, ¿no? Brindar en mi experiencia y en los conocimientos que puedo tener en esta materia. El litigio es un asunto que a mí en lo particular siempre me gustó, siempre me llamó la atención, aun cuando creo que en general, no es que yo sea un abogado muy conocido, pero los que me conocen saben o me ubican más como un abogado penalista, ¿no? Que ve temas penales eh, o de derecho material, si es que vamos a aceptar esa diferenciación que hay entre derecho material y derecho procesal, ¿no? O sea, me ubican más en el ámbito del derecho material. Pero el derecho procesal es una materia, como digo, que es de mi gusto. Entonces, aun cuando no tengo publicaciones en procesal, pero sí lo cultivo y de hecho lo enseño también, ¿no? en la universidad. Entonces, en este tema en particular, el de la litigación, pues confluyen para mí varias cosas. Confluye, por un lado, la necesidad de conocer de derecho material, porque si no formular una teoría del caso, pues no tiene caso, valga la redundancia. Luego, pues el tema procesal, que hay que también conocerlo y manejarlo. Y, y luego el otro aspecto que es el litigio, ¿no? El litigio propiamente dicho, el tener esta experiencia en frecuentar, digamos, los tribunales, en estar en un constante entrenamiento, ¿no? Además en un aprendizaje constante, ¿no? Porque no solamente uno va aprendiendo en el plano teórico, sino en el plano práctico, sobre todo. Mientras más edad tiene uno y más experiencia tiene, pues va llenándose de nuevas situaciones que previamente no había conocido, ¿no? Entonces, aquí, en lo que voy a tratar de mostrar hoy día, confluyen estos tres grandes aspectos. Eh,
Sinceramente, cuando lo enseño esto, me tomo en hacer lo que voy a intentar hacer hoy día, me tomo 9 horas. Con ustedes voy a intentar hacerlo en apenas una y menos, porque ya hemos ocupado 10 minutos de la exposición, o sea que tenemos 50 minutos aprox, ¿no? Voy a intentar ir al punto, ir al centro del asunto, y para eso necesito también su ayuda, su participación y su concentración en lo que vamos a trabajar. Estoy seguro que vamos a lograr juntos que ese tiempo que se requiere para abarcar con tranquilidad y con exhaustividad una materia como esta, pues la podamos hacer, ¿no? Cumplamos los objetivos. Yo a través del doctor Jesús Rosario les he pasado este PPT, ¿sí? Quienes ya han participado antes en mis exposiciones saben que yo les entrego el PPT a todos, ¿no? Digamos, a texto completo eh, y este es un PPT muy grande, como ustedes ven acá, tiene prácticamente 97 diapositivas. En la primera parte hay una exposición teórica, ¿no? Que busca contextualizar el sistema procesal penal peruano, entender por qué nuestro sistema es un sistema acusatorio y no un sistema adversarial. Y esto lo hago porque, en primer lugar, deberíamos tener claro que las técnicas de litigación oral surgen más en un contexto adversarial, en un contexto en el que el juez no participa o se inhibe de participar, si es que tuviera alguna potestad de hacerlo, y deja que las partes asuman por completo el impulso y el debate probatorio. Entonces, en este modelo, un modelo adversarial, tiene pleno sentido utilizar técnicas de litigación rigurosas, desarrollar teoría del caso y tal, ¿no? Porque son las partes las que tienen que proponer ordenada y sistematizada toda la información que tienen con la finalidad de vencer al contrincante. Nuestro sistema no es un sistema de esos, no es un sistema adversarial, es un sistema acusatorio, es un sistema que le da muchos poderes al juez, le da muchas oportunidades al fiscal y son, digamos, básicamente las dos autoridades encargadas de buscar la verdad, principalmente el juez, ¿no? Entonces, desarrollar una teoría del caso por parte de la fiscalía o por parte de la defensa incluso podría resultar dejado de lado por el juez, ¿no? En algunas circunstancias, o que el juez exceda, ¿no? Los planteamientos o los límites que propone la fiscalía o la defensa en sus teorías del caso y él buscar la verdad a costa de las partes, ¿no? Eh, entonces, aun cuando nos resulte chocante, porque claro, en el discurso generalizado del Código Procesal Penal, normalmente nos dicen que no, ¿no? Que somos un modelo en el que el juez no tiene participación, es acusatorio, te dicen porque el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, tiene el impulso procesal y el juez ya no se encarga de esa labor, pero si uno hace un repaso minucioso del Código Procesal Penal y de el modelo procesal que nosotros tenemos, pues nos vamos a dar cuenta que eso que nos dice el discurso, digamos, de legitimación, como le llamo yo, del Código Procesal Penal, no es tan cierto, ¿no? Tenemos un modelo más bien donde el juez es muy interventor, es muy participativo de lo que va a la postre a discutir como objeto del proceso. ¿No? Y esto es importante, como les decía, tenerlo presente. ¿Por qué? Porque yo creo que sobre el tema de las técnicas de litigación oral, sobre el tema de la teoría del caso, se ha hablado mucho y se le ha denostado a estos conceptos, ¿no? Se les ha dicho como que son modas, como que son cosas innecesarias, como que en fin, ¿no? Que ¿por qué? Porque eso pareciera que es de un grupo de abogados que quieren ¿no? hacerse famosos en TikTok. Y no es así, no es así. Lo que ocurre es que son técnicas que evidentemente tienen digamos, una proveniencia, como les digo, han sido desarrolladas, son desarrolladas y utilizadas principalmente en modelos adversariales en el mundo anglosajón, para ser más claro, y que obviamente están recién penetrando en el proceso
de corte europeo continental, que es el nuestro, y que evidentemente van a generar fricciones, ¿no? Hay mucho de deslegitimación de estas técnicas. Bueno, eso es para hacerles un resumen de la primera parte de la diapo. En la segunda es hablar del tema de la prueba, el, el- 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 el procedimiento probatorio que rige en nuestro proceso penal. En cuanto al procedimiento probatorio, ¿por qué es importante también recordar estos conceptos como base de lo que vamos a hablar? Porque nuestro proceso penal está hecho primero bajo una lógica de progresividad, ¿no? De que el objeto penal se va completando, que hay una discusión acerca de que si lo que se completa es el objeto o si lo que se completa es la prueba. En fin, yo no soy partidario de ninguna de las dos posturas, creo que en realidad se van completando mutuamente. Sin duda el objeto penal y la hipótesis de partida del Ministerio Público puede ir modificándose en la medida que vaya avanzando y se va recogiendo el material probatorio a lo largo de la investigación, de tal manera que no es óbice lo uno de lo otro, se puede ir ampliando o reduciendo el objeto penal y evidentemente en la medida que se vaya recogiendo y ampliando la base probatoria del proceso. Y luego esto tiene una serie de fases, ¿no? que se reconocen, digamos, en la doctrina del procedimiento probatorio. Tenemos esta fase de recojo y luego entra en la fase de proposición del material probatorio, que es el momento de la presentación del escrito acusatorio. Entra un segundo momento que sería el momento de la admisibilidad o la admisión del material probatorio, que esto se da en la etapa intermedia, en la audiencia de control de acusación, y finalmente, o en un tercer momento, el momento de la actuación de los medios probatorios, que se da, como sabemos, en el juicio oral, ¿no? Luego hay una cuarta y quinta etapa, que es la etapa de valoración y la decisión, ¿no? Que tiene que ver con ya el momento de la elaboración de la sentencia por parte del juez. Entonces, cuando nosotros hablamos de la teoría del caso, nosotros tenemos que tener claro todo este panorama, ¿no? Todo el panorama del procedimiento probatorio, porque debemos construir nuestra teoría del caso de una manera, digamos, flexible durante la investigación preliminar, que es el momento que les digo que es este momento de recojo del material probatorio, que es el momento de la investigación. El fiscal va recogiendo el material probatorio y va a tener planteamientos, va a tener hipótesis que va a ir tratando de corroborar a través del recojo del material probatorio, de los actos de investigación. Pero una vez que culmina la investigación y el fiscal decide si tiene o no tiene material para formular su acusación, es decir, para la etapa ya de la presentación del material probatorio o la proposición del material probatorio, para ser más riguroso con el término, eh, debe completar su teoría del caso. Mi entendimiento en este asunto es que la teoría del caso puede aparecer, de hecho aparece, mejor dicho, sí, aparece en la disposición de inicio de las diligencias preliminares, ahí aparece un esbozo de una teoría del caso, pero ese esbozo, como les decía, es transitorio, es momentáneo, hasta que finalmente, en culminada la investigación, el fiscal debe decidir si sobresee o acusa. Si acusa, el fiscal tiene que tener la teoría del caso formulada de manera completa, de manera definitiva. El escrito acusatorio debe contener su teoría del caso sin variación. Ya no, ya luego, ya no el fiscal. Por eso es que esto le da plena lógica a que al momento de hacer observaciones en la etapa intermedia, el fiscal no pueda alterar el planteamiento básico que ha hecho en la acusación. ¿Por qué? Porque se entiende que ha tenido todo este momento de recojo y de investigación para formular un caso ya terminado, ¿no? Entonces, en ese momento, en el momento de la acusación, es que se ya aparece o surge, digamos, de una manera definitiva, de una manera en limpio, por decirlo así, para hablar coloquialmente, la acusación con todo el material probatorio que respalda las premisas fácticas de la fiscalía, ¿no? Entonces, eh, esto es también importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque las fases sucesivas del juicio oral, es decir, la fase de actuación del material probatorio,
eh, vistas desde la perspectiva que estoy intentando mostrarles, eh, significan básicamente ya no realizar actos de investigación, ya no completar premisas fácticas, sino comprobar que las premisas fácticas que ha presentado el fiscal en su teoría del caso son verdaderas o son falsas, ¿no? Y es decir, si están, digamos, revestidas de prueba suficiente o si la prueba suficiente no nos permite afirmar su verdad. Ahí entra esta idea de la valoración racional de la prueba, ¿no? Bueno, que se hace al final, como digo, en el momento de la sentencia. Entonces, visto esto así, como les decía, la teoría del caso es un eje central, si nos damos cuenta, no es una cuestión de segundo plano, no es algo que se tenga que hacer por moda, porque con eso me voy a ver mejor en mi alegato. No, la teoría del caso es un elemento estructural de toda la investigación y luego de la actuación probatoria. Entonces, si todos nosotros conocemos o tenemos idea clara de lo que es una teoría del caso, pues vamos a poder utilizarla correctamente y vamos a poder debatir en términos mucho más objetivos, mucho más entendibles por todos, ¿no? Esa también es mi idea de que estos elementos nos permiten homogeneizar el discurso y estar claros de cuándo un caso es viable y cuándo no lo es. Porque, sin duda, llevar adelante a un caso, llevarlo a juicio oral o llevarlo incluso a mantenerlo en una investigación cuando el caso no tiene futuro, es muy caro. Se necesitan recursos muy, muy amplios para poder mantener un caso en investigación. Entonces, sí deberíamos, digamos, solamente por un principio de un uso racional de recursos públicos, porque todo esto se paga con plata de los contribuyentes, deberíamos, todos los que participamos del sistema de justicia, tener claves comunes, ¿no? Entendimientos homogéneos de cuándo un caso va, cuándo un caso no. Hay casos, hay situaciones en las que sin duda vamos a estar en discrepancia y ante la discrepancia seguramente iremos a juicio oral o seguirá avanzando el caso. Pero en casos donde el asunto está claramente delimitado y no hay futuro en ese caso, pues lo que corresponde por ley y por racionalidad debería ser el archivo. Entonces, eso es lo que, como digo, estas técnicas ayudan, ¿no? Creo yo, nos brindan herramientas técnicas para poder aclarar ese panorama. Muy bien, eso es en cuanto a la segunda parte. Entonces, visto esto, la pregunta que surge es, ok, ya me quedó claro, profesor, ya me contextualizó el asunto. La pregunta ahora es, ¿y cómo hago la teoría del caso? ¿No? ¿Cómo se elabora la teoría del caso? Porque hasta aquí digamos que el discurso se conoce, ¿no? Todos más o menos tenemos estas mismas ideas, pero la pregunta ahora es, ¿cómo construir mi teoría del caso? Bien, para esto yo les voy a pedir que, eh, le tomen una captura de pantalla o si ya tienen la diapositiva a la mano, pues la pueden ver ahí. La diapositiva sería la 38, ¿sí? Pero si no tienen la diapo, le pueden tomar una captura de pantalla a este casito de aquí, ¿sí? Les doy unos 2 o 3 minutos, es chiquito, léanlo por favor, porque me interesaría que todos en la sala estemos claros en la metodología que quiero explicar, ¿sí? 2 minutos entonces.
Muy bien, yo creo que es un tiempo suficiente. En todo caso, como les digo, pueden tomarle la captura y lo van leyendo con tranquilidad si es muy súbito el asunto. O también he visto que Cristian nos acaba de compartir el archivo, el PPT, a través del Zoom de esta videoconferencia. Así que también ahí lo tienen el material. Muy bien. Bueno, entonces, eh, como ustedes ven, este es un intento de descripción de un caso, ¿no es cierto? Que primero que es un caso muy pequeñito, muy simple, ¿no? Como para poder trabajarlo en una sesión como esta, donde tenemos 3 minutos para leer y tal. Entonces no es sin duda un expediente real que tiene pues cientos de páginas, tiene muchos hechos y tal, ¿no? Pero lo que me interesa poner de relieve para todos ustedes es que normalmente los casos los entendemos así, incluso los redactamos de esta manera, los describimos de esta manera, y nos suelen llegar a nuestro conocimiento bajo esta, digamos, esta forma, ¿no? En la que se describen detalles, se describen la hora, cómo tenía la capucha puesta, que si se acercó, que si no se acercó, que caminó, que no caminó, que estuvo un paradero, dos paraderos y tal, y así, ¿no? Entonces, hay mucho detalle, hay muchos aspectos, digamos, descriptivos que están contenidos en un caso. Entonces, lo que se busca en este ejercicio es pasar de esto a una teoría del caso, cómo hacer una teoría del caso usando como insumo estos hechos que les he mostrado aquí, estos hechos entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, primero, esto también siempre lo explico, como les digo, cuando tengo un poco más de tiempo, lo voy a pasar muy rápido. Solamente decirles que no vamos a usar la teoría del delito para este método. Podría usarse si ustedes, digamos, conocen la teoría del delito. Es más sencillo, digamos, intentar subsumir los hechos, ¿no? Dentro de un supuesto jurídico. Por eso es que resulta siempre importante la teoría del delito. El problema con la teoría del delito es que su complejidad ha hecho que se la vea poco práctica, ¿no? Que se la vea muy teórica, muy de una élite, de un grupo de personas nada más que la desarrollan y que a veces ni se sabe cuál es la utilidad que tiene, ¿no? Entonces, el problema de la teoría del delito es que, pues, como más o menos intento siempre ejemplificar, ¿no? Es como tener un tanque de guerra, ¿no? Estar armado con un tanque de guerra para querer ir a hacer la compra del mercado, ¿no? O sea, no funciona, pues tú no te subes un tanque de guerra para ir al mercado de la esquina a, a- a comprar, ¿no? A comprar hacer la compra del día o de la semana, no sé. No se hace, no se hace eso. El problema es ese, ¿no? La teoría del delito tiene esa desproporción, es tan amplia, tan abrumadoramente compleja, que no todos los casos se solucionan con una cuestión demasiado abstracta de la teoría del delito. La gran mayoría de casos se van a descifrar, a solucionar con aspectos muy específicos de que si era el autor, de que si era el coautor, de si hay o no hay complicidad, tal, más eh, no utilizamos, pues no nos leemos toda la biblioteca que se tiene que leer uno para poder entender y comprender y manejar y dominar la teoría del delito. Ese es un problema real, práctico, y por lo tanto, como les digo aquí, en este método que yo les propongo, les voy a proponer realizar, no vamos a usar la teoría del delito. Esto no quiere decir que no sea mm, buena la teoría del delito, buena, ¿no? Entre comillas, o que no sea útil, o que no sea positivo estudiarla y conocerla y dominarla. ¿No? Esta es una labor de vida, sin duda, porque no se estudia teoría del delito en una semana o dos, ¿no? Es un asunto que hay que uno aprenderlo y que nunca termina uno de leer y de estudiar y de conocer. De hecho, acabo de venir de la librería en la mañana y acabo de comprar un libro sobre antijuricidad penal que lo tengo por acá, porque es que uno es ya digamos, hasta por hobby. Al final nunca los termino de leer completos, pero digamos que siempre uno revisa y, y se va, digamos, nutriendo de esto, ¿no? Entonces, eh,
yo soy un fanático de la teoría del delito, me gusta estudiarla, no creo que la conozcan, no creo que logre conocerla toda, como les digo, pero les recomiendo vivamente que la estudien, que se cultiven en ello, ¿no? Se hagan cada vez más cultos en términos jurídicos del conocimiento y del manejo de la teoría del delito. Pero sin duda, para plantear casos y para plantear estrategias en el litigio, creo que hay otras herramientas que pueden resultar más fáciles, más flexibles, ¿no? Dada la complejidad de los casos. Bien, normalmente, este es otro método, por ejemplo, de solución de casos que nos enseñan mucho, ya sea que nos los enseñen realmente, nos los expliquen y nos los enseñen así, o simplemente la práctica, la praxis nos lleva a esta situación, ¿no? Cuando ustedes seguramente han empezado a practicar en un estudio, en una fiscalía o en el Poder Judicial, ¿no? Lo primero que te mandan a hacer cuando eres así recién llegadito al estudio, ya, léete ese expediente, sácame los hechos, ¿no? Sácame los hechos. Listo, entonces tú ya te tienes que encargar ahí de hacer una especie de línea de tiempo, ¿no? Pones el 4 de enero, el 8 tal, tal, y empiezas a hacer una secuencia de cómo sucedieron, de cómo sucedieron los hechos. Entonces luego ya se va diseñando los escritos así, ¿no? Primero es el planteamiento de los hechos, luego los problemas jurídicos, el análisis y finalmente la solución. Los, los, eh, los requerimientos fiscales, por ejemplo, tienen mucho de este esquema, las sentencias judiciales tienen mucho de este esquema, ¿no? Es un modelo que en estos, digamos, cuatro pasos generales, yo lo he tomado digamos, esta sucesión del libro del profesor Rubio Correa sobre introducción al análisis del sistema jurídico, si no me equivoco, se llama el libro. eh, eh, Plantea, como digo, este modelo. Este modelo es muy similar a otro que también plantea la profesora Sussman, ¿no? Sobre la base del modelo de los profesores Webb y Maughan, que también habla de estos dos momentos. Un momento de identificación de los hechos, de identificación del problema, ¿no? Que sería identificar el problema, copiar información y definir el problema, y un segundo momento de solución, ¿no? Desarrollo de opciones, elegir la mejor opción e implementar la solución. Siempre, ¿no? Vas del lado de primero identificar los hechos y el aspecto problemático de los hechos y luego plantear la solución. Eh, Estos dos métodos, ¿no? De solución de casos prácticos, que además, como les digo, se condicen mucho con nuestra práctica y que incluso yo diría que tienen un reconocimiento normativo, ¿no? El Código Procesal Penal, por ejemplo, señala, no le dice al fiscal que tiene que proponer su teoría del caso en la acusación. Lo que le dice a la fiscalía es que tiene que narrar o tiene que expresar los hechos precedentes, concomitantes y posteriores del caso, ¿no? Entonces, le da un mandato para que la fiscalía plantee los hechos desde un punto de vista temporal, ¿no? Ojo que esto no es solamente hacer una narración temporal, yo no lo leo así al menos, sino que creo que el legislador le plantea a la fiscalía que su caso, no lo dice así, no le llama teoría del caso, repito, pero el caso que le va a plantear lo tiene que plantear desde el punto de vista de los hechos primero y por lo tanto esos hechos tienen que estar ordenados de manera temporal, ¿no? Precedentes, concomitantes, posteriores. Entonces, como les digo, que nuestro legislador y en general siguen estos modelos que van de los hechos, los problemas y las soluciones, ¿no? Pero yo no estoy muy, digamos, no sé si la palabra es no estar de acuerdo. Yo no tomo estos modelos, no los he desarrollado como parte de mi postura para plantear la teoría del caso, porque me parece que eh, eh, la elección de los hechos no es un asunto, digamos, circunstancial, ¿no? Yo les decía hace un ratito, cuando llegaste al trabajo por primera vez, ¿no? Tu primera semana te pusieron ahí a seleccionar hechos de un expediente. Bueno,
mejor de los casos, porque a veces uno empieza haciendo otras labores, ¿no? Que vaya usted ¿cómo se llama esto? A coser los expedientes. En mi época era así, ¿no? A coser los expedientes, tal, tal, y solo después de un tiempo ya te dejan coger el expediente, abrirlo y leerlo, ¿no? Pero bueno, vamos así, en ese orden. Lo primero que nos dicen a nosotros es, ok, escoja usted los hechos de este expediente. Perfecto. El problema está en que uno, cuando no está entrenado, cuando recién está haciendo sus primeros, ¿no? Sus primeros pasos, este, uno no sabe cuáles son los hechos relevantes. Y a veces puede ocurrir que la selección de hechos sea una cuestión muy importante porque se te olvidó o se te pasó por encima colocar un hecho, porque tú dijiste, no, esto no es tan importante. Y resultó que era un hecho trascendental, de tal manera que seleccionar los hechos no lo hace un principiante, ¿no? Y no se hace tampoco al azar, sino que los hechos relevantes, los hechos importantes, en nuestro caso, para la solución de nuestro caso, tienen ya previamente un lector, un analista entrenado, ¿no? Entonces, claro, plantear este método como el método que se debe seguir para hacer una teoría del caso, pues puede encontrar sus complicaciones. ¿Ok? Entonces, superado esto, veamos el método que yo les propongo realizar. Y para entender o para, digamos, para poder transmitirlo correctamente, eh, voy a tratar de explicar por qué no debemos partir de los hechos para encontrar los problemas, sino que debemos partir de una norma y a partir de esa norma construir los hechos o seleccionar los hechos que resultan relevantes, ¿no? Y para esto eh, parto de la idea o de la diferenciación entre el silogismo lógico y el silogismo jurídico. Como ustedes recuerdan, el silogismo lógico es el silogismo formal que se usa en la lógica formal, ¿no? Y el silogismo básicamente es un modelo de razonamiento, ¿sí? Es un modelo de razonamiento, es decir, es una estructura en la cual uno va llenando, ¿no es cierto?, los diversos componentes que son las premisas y finalmente extrae una conclusión que se entiende que es una conclusión limpia, una conclusión válida, ¿no? Estas dos premisas son dos, perdón, estas premisas son dos, la premisa mayor y la premisa menor, están acá en la parte izquierda de la pantalla, ¿no es cierto? ¿Y en qué se diferencian? La premisa mayor es un concepto general, es una definición, y la premisa menor es un caso concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo es el razonamiento silogístico? Saber si este caso concreto se alinea con la definición y si es así, cuál es la conclusión que podemos obtener. Yo aquí les he puesto, por ejemplo, los abogados son alegres. Una definición general, ¿no es cierto? Un concepto general como premisa mayor. Un caso específico, Pedro es abogado, caso particular. Conclusión, Pedro es alegre. Si los abogados son alegres y Pedro es abogado, Pedro es alegre, ¿no? Ese es más o menos la estructura, el modo de razonamiento que plantea el silogismo lógico. El problema del silogismo lógico es que el silogismo lógico primero se usa en la lógica en general, y es un procedimiento neutro, es un procedimiento que no visualiza o no está pensado en buscar, digamos, la limpieza del razonamiento. No controla el fondo del razonamiento, sino que lo que hace básicamente es asegurarnos que hemos pasado correctamente de las dos premisas, de la mayor y la menor, hacia la conclusión, ¿no? De tal manera que si nosotros ponemos en las premisas eh, digamos, afirmaciones absurdas, afirmaciones que no corresponden con la realidad, pues al silogismo no le pasa nada, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo algo absurdo, por ejemplo, cambio la palabra abogado por piedra, ¿no? Las piedras son alegres, nada que ver. Pedro es una piedra o Pedro es piedra, ¿no? Entonces va a resultar que Pedro es alegre. Si las piedras son alegres y Pedro es una piedra, entonces Pedro es alegre. Y uno podría decir, oye, la conclusión es correcta, Pedro es alegre. Sí, pero ha salido de premisas que no tienen coherencia, no tienen consistencia en sí mismas, ¿no? También podemos hacer lo inverso, ¿ah? Podemos cambiar
la palabra alegre, ¿no? Los abogados son, supónganse, son zapatos, ¿no? Pedro es abogado, entonces Pedro es zapato. Y el silogismo te diría que eso es correcto, ¿sí? Porque el modo del razonamiento, la cadena, la secuencia del razonamiento ha seguido el método del silogismo. Entonces, para evitar estas incoherencias, estos razonamientos que podrían resultar infundados, ¿no? O incluso contrarios a la propia lógica en sentido real, ¿no? No solamente en un sentido formal como este, sino en un sentido de conexión con la realidad. Entonces, en el derecho no usamos propiamente el silogismo jurídico, sino que perdón, no usamos el silogismo lógico, sino usamos el silogismo jurídico. ¿Sí? Le hacemos una variante, le ponemos un par de candados al silogismo lógico para asegurarnos de que nuestros razonamientos jurídicos son correctos. Y aquí es donde lo que se hace es, se mantiene la idea de una premisa mayor, de una premisa menor, pero en el tránsito entre la premisa menor y la conclusión se añade un paso previo, un paso intermedio. ¿Sí? Que es este que ustedes están viendo acá, que es un paso que a la vez se compone de dos, de lo que se llama la definición y la subsunción, ¿de acuerdo? Entonces, primero, le hacemos este paso previo al silogismo lógico para asegurarnos de que lo que vamos a hacer es correcto, es acorde con la realidad. Segundo, no ponemos como premisa mayor los abogados cualquier premisa mayor, cualquier definición general. Usamos la norma jurídica, la norma entendida como una definición general. Segundo, la premisa menor que usamos no es cualquier premisa menor, son los hechos. ¿Eh? Usamos los hechos, ¿de acuerdo? ¿Y qué paso previo hacemos cuando vamos a ir desde los hechos a la norma? Es decir, saber si los hechos, que son este caso particular, se encajan en la norma, que es la definición general. Pues lo que hacemos es viajamos hacia la norma y extraemos los elementos normativos, los elementos constitutivos de esa norma que resultan relevantes, que resultan importantes, que sabemos, porque esto es un acto de interpretación, recuerden, sabemos que nos van a resultar útiles para solucionar este problema. Entonces, lo primero que hace un abogado no es que coja la norma en bruto, sino que selecciona de la norma aquellos elementos normativos que resultan relevantes y que están constituyendo o que constituyen, ¿no? Están descritos en esa norma, no son elementos ajenos a la norma. Es como que hacemos un cernido, hacemos una selección de elementos relevantes de la norma. Y segundo paso, digamos, previo, es que ya no tomamos todos los hechos, ¿no? Ya no tomamos todos los hechos en bruto otra vez, sino que seleccionamos los hechos que resultan relevantes también para qué, para verificar si se cumplen cada uno de los elementos normativos que yo previamente seleccioné de la norma. ¿De acuerdo? Es decir, si se dan cuenta lo que nosotros hacemos, porque esto lo hacemos todos los días, ¿ah? Cuando nosotros nos dan un caso, ¿no? Pues, imagínense, estamos en la fiscalía o en un estudio de abogados y nos llega un caso, ¿no? Una señora llega y nos cuenta que le han violado, que le han robado, qué sé yo y tal, ¿no? Entonces uno puede tomar nota de esos hechos y tal, e imaginarse, les acabo de presentar acá este casito, ¿no? Este caso de una sustracción de una billetera, ¿no es cierto? Y ustedes pueden estar tomando nota o pueden estar revisando, ¿no? En sus apuntes de qué se trata este caso e inmediatamente van a pensar, que me imagino que lo están haciendo, lo han hecho ya, en el artículo 185, ¿no? Del Código Penal. De hecho, esto es un hurto, ¿no? Es una sustracción a través de una habilidad, de una agilidad, ¿no? Sin que se dé cuenta, sin que medie acto de violencia, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente han visto. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Estoy seguro de esto. Han abierto su código penal o en todo caso lo han visto en el celular, han revisado cómo es el hurto, a ver, quiero ver, ¿no es cierto? Y han visto si dentro de estos hechos que están aquí están los elementos que nos pide el tipo penal para poder afirmar que en efecto aquí hubo un hurto, ¿no es cierto? Entonces, si, por ejemplo, resultara relevante que el hurto se haya llevado a cabo dentro de un medio de transporte, estoy seguro que ustedes han empezado a buscar si en el 186, en el 187
hay algún supuesto agravante, ¿no? Por haberse realizado el hurto dentro de un medio de transporte, por ejemplo, ¿no? O la otra pregunta es, ¿qué cosa tenía la billetera dentro, ¿no? ¿Cuánto dinero tenía? Perdón, que esto le he puesto el monto de soles con la UIT anterior, no lo he cambiado, perdón. Me faltó aquí subirle, creo que es 540 de ahora, ¿no? Imagínense que la billetera tenía 545 soles, ¿no? Entonces, eso, se dan cuenta, inmediatamente los va a llevar a ustedes a pensar de esta manera como está plasmado aquí. Es decir, nosotros en el derecho, en el día a día de los abogados, utilizamos el método del silogismo jurídico ra- para, para razonar. No partimos tanto de los hechos y hacemos toda esta reconstrucción a partir del hecho y después pensamos cuáles son los problemas y después el análisis jurídico, sino que hacemos este ida y vuelta entre norma y hechos buscando cuál de los dos, ¿no? O cuál de las posibles opciones de norma que vamos seleccionando empata dentro de los hechos, ¿no? Si los hechos que tengo se exceden, se sobrepasan, entonces cambio de norma, ¿no? Y voy ubicando la que más me conviene. En el derecho penal tenemos incluso herramientas como el concurso delictivo, de tal manera que incluso podemos llamar a más normas que vayan completando, ¿no? Lo que se denomina la antijuridicidad del hecho, ¿no? De tal manera que ante determinada cantidad de antijuridicidad de un hecho, la cantidad de respuesta punitiva, ¿no? Se puede conformar, se puede complementar a través del concurso delictivo, ¿no? Pegando varios tipos penales para responder a ese tamaño de antijuridicidad penal. Esa es la regla del concurso, ¿no? O la idea central del concurso delictivo. Entonces, esta presentación, esta parte de la presentación me permite, como les digo, mostrarles cómo nuestro razonamiento en el derecho va de la norma, de la selección o de la elección de una norma hacia la determinación de los hechos relevantes. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esta idea, es que yo, ahora acá hay más, por si acaso a este modo de razonamiento, en Alemania se le conoce como el modelo de cajas también, ¿no? Porque nos permite, acá están los elementos del hurto, por ejemplo, ¿no? Cosa, mueble, ajena, sustraída ilícitamente, y cómo en cada uno de estos elementos, en cosa, mueble, ajena y sustraída, vamos haciendo siempre este juego de selección del elemento, selección del hecho, con validación, ¿no es cierto? O sea, lo que es la subsunción del hecho dentro de lo que describe la norma y por lo tanto concluimos que está completo. En el caso del hurto, ¿no? Que está acá, ¿no? Que sustrae ilícitamente, tal, 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 se completa, digamos, claramente cada uno de estos elementos de la teoría jurídica. Entonces, este, este es un, un ejercicio para que ustedes lo vean, ¿no? ¿Cómo sería nuestro razonamiento? La premisa mayor, ¿cuál sería? El 185 del Código Penal, ¿no? El hurto. ¿Cuál sería la premisa menor? J sustrae la billetera de S de su bolsillo mientras viaja en el bus y la coloca en su mochila. Ese es el casito, ¿no? Que hemos visto, más o menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber si la billetera es una cosa mueble ajena, ¿no? Es cosa, si es cosa. Es mueble, si es mueble. Es ajena, si es ajena, ¿no? Y fue sustraída la billetera, que es una cosa mueble ajena, sí, fue sustraída ilícitamente, perfecto. Entonces se cometió el hurto, J cometió hurto, ¿no? Entonces, hacemos esto, como les digo, en el razonamiento, y esto nos permite identificar estos elementos normativos, esto cosa, o bien, ¿no? En el Código Penal se habla de bien, mueble ajeno, sustraído ilícitamente. Bien o cosa, da lo mismo. Em, entonces, esto nos permite apreciar cómo para, digamos, armar mi interpretación para establecer la posibilidad de verificar que el supuesto de hecho de una norma se ha cumplido, nosotros hacemos este razonamiento que les vengo diciendo y lo utilizamos de esta manera. Como les decía, en Alemania, a este método se le ha hecho más compreso todavía, no se enseña como el silogismo jurídico, pero para ellos es mucho más sencillo. Cogen al estudiante, lo ponen delante del tipo penal y le dicen, escoge los elementos relevantes y sácalos. Acá, cosa, mueble, ajena, sustraída, y verifica en cada elemento si se subsumen los hechos que te vamos a poner en el caso. Y a eso le llaman modelo de cajas, porque cada estudiante tiene que hacer estos dibujitos, ¿no? Que parecen cajitas. Entonces, a eso le llaman modelo de cajas. ¿Ok? Entonces, con estos elementos vamos a tratar de construir
Ya, ahora sí, la teoría del caso, ¿no? Cómo construir, cómo elaborar mi teoría del caso. Para esto tengo que recordar los tres componentes de una teoría del caso. Esto la doctrina lo ha elaborado mucho, ¿no? La teoría del caso tiene tres componentes: un componente jurídico, un componente fáctico y un componente probatorio. Siempre va en ese orden, ¿ya? Ustedes van a encontrar en internet, van a encontrar en la opinología legal, ¿no? Que el componente es fáctico, probatorio, jurídico, fáctico, jurídico, probatorio. Le dan todos los cambios que se puede dar. Pero el orden es este: teoría jurídica primero, teoría fáctica y probatoria. Ya ustedes sabrán digamos, intuirán por qué. Porque la idea es partir siempre de una base jurídica, de una norma, ¿no es cierto? Para ir luego hacia los hechos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que no podemos alterar, no podemos variar el orden del componente o de los componentes de la teoría del caso. ¿Ok? La teoría jurídica ya más o menos ustedes intuirán también de qué está compuesta. La teoría jurídica está compuesta de los elementos normativos que yo selecciono cuando voy a interpretar una norma. Me aproximo a esa norma y selecciono los elementos. ¿Sí? La teoría de las cajas. Selecciono los elementos normativos relevantes para mi caso. Si no es la norma idónea, ¿no? Si estoy ante la muerte, por ejemplo, de una mujer, pero que no me reviste elementos de un feminicidio, de repente puedo buscar alternativamente un homicidio. O si estoy en la muerte de una persona que en su casa, en su domicilio, quizá yo puedo plantear en primer lugar un parricidio, pero eventualmente puedo ir descomponiendo eso y poniéndolo en un homicidio simple, o mudarme a otro tipo penal. ¿De acuerdo? Pero siempre voy a necesitar seleccionar los elementos constitutivos de la norma, ¿no es cierto? Y seleccionarlos, apartarlos en función de su relevancia. Siempre en este intercambio, ¿no? Su relevancia, ¿de dónde va a aparecer? De su correspondencia con los hechos, de su correspondencia con lo que uno va apreciando, ¿no? Que ha sucedido, que compone el suceso que estoy calificando jurídicamente. ¿De acuerdo? Entonces, mi teoría jurídica va a ir, ya les digo, no es teoría del delito, no es otro método, es selección de elementos normativos relevantes. Muy bien. Segundo, la teoría fáctica. Aquí hay un segundo componente o un aspecto adicional que yo también vengo siempre en todas estas exposiciones, en todos estos conversatorios, intento aclarar, intento, digamos, desmitificar, no sé, o desmontar, para decirlo así. Los abogados, porque esto también tiene mucho de sesgo, ¿no? Los abogados, cuando escuchamos la palabra fáctico, inmediatamente pensamos en los hechos, ¿no? Estos son hechos. Este, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque hay toda una dificultad, hay toda una discusión acerca de qué cosa es un hecho. ¿Ya? Entonces, afirmar que algo es un hecho tiene una base teórica, una base problemática muy, muy amplia, muy compleja. Entonces, hay que tener cuidado con decir la teoría fáctica es la teoría sobre los hechos, o son hechos, ¿no? Que componen la teoría fáctica. No. Yo creo que la doctrina aquí hubiera sido más precisa, y no le hubiera llamado teoría fáctica. Yo hubiera apostado por un nombre diferente. Yo lo hubiera puesto en mi terminología, yo le hubiera puesto metas probatorias. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué cosa quiero probar? ¿No? ¿Qué hechos quiero probar en el futuro? ¿Sí? Los hechos son una meta, no son un punto de partida, ¿no? Cuando nosotros afirmamos un hecho, es que hemos probado ese hecho. Eso es una meta, el hecho, no es, insisto, algo que sirva de base a la teoría del caso, ¿no? La teoría del caso busca probar hechos, que es diferente, pero no tiene como base hechos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en las metas probatorias, o en las premisas fácticas también, como se les denomina, es cómo hago a través de estas perdón, de estas metas probatorias para probar mi teoría jurídica. ¿Sí? Van en ese orden y van un poco en cascada. ¿Sí? La teoría jurídica me establece, como decirles, elementos que yo tengo que probar mis componentes normativos. En mi teoría fáctica, yo busco o selecciono metas probatorias que me van a permitir
probar mi teoría jurídica. Y en las pruebas, ya esto, el componente probatorio tiene que ver con las fuentes de prueba o con los elementos de convicción. Nosotros le llamamos aquí de diferente manera, ¿no? Pero el material probatorio, las fuentes de prueba o los elementos de convicción que nosotros vamos a poner al servicio de los otros componentes de la teoría del caso para poder completarla. ¿De acuerdo? Esto que les acabo de explicar lo explica magistralmente la profesora Leticia Lorenzo en un librito que se llama Manual de Litigación, y ella coloca este cuadrito con los tres componentes de la teoría del caso: la teoría jurídica, la teoría fáctica y la teoría probatoria. Están, como les digo, siempre en ese orden. En la teoría jurídica van los elementos de mi teoría jurídica. Em, Luego, en mi teoría fáctica, son las proposiciones fácticas que yo voy haciendo para probar el elemento uno, luego las proposiciones fácticas que voy haciendo para probar el elemento 2, y luego las proposiciones fácticas para probar el elemento 3, y así en función de cuántos elementos yo identifique. Ojo, no es que hayan tres elementos siempre, podrían, como vimos en el ejemplo anterior, habían cuatro elementos, ¿no? Cosa, mueble, ajena, sustraída ilícitamente. Entonces, son cuatro elementos en el ejemplo, y luego las metas probatorias que yo tengo que hacer para probar cada elemento, las voy a ir yo completando en función de mi entrenamiento. Sí les debo decir que la dificultad del planteamiento que yo hago de la teoría del caso traslada la dificultad hacia el centro, hacia las proposiciones fácticas. ¿Por qué? Porque los elementos normativos, digamos que en general, lo que habría que hacer es conocer en general, para el derecho penal, ojo, hablo, conocer el Código Penal. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando uno ya conoce, ha estudiado la parte especial, pues puede diferenciar entre un hurto y un robo, entre un homicidio y un asesinato, puede diferenciar entre una estafa y una apropiación ilícita. En términos generales, nos entrenan para escoger correctamente la norma aplicable a un caso, ¿no es cierto? Y luego el material probatorio, pues es sentido común, porque si yo quiero probar, por ejemplo, en una estafa, el engaño, pues voy a ver, digamos, todas las fuentes de prueba que tienen que ver con información errónea, ¿no? Que sea utilizada indebidamente para generar el error en la víctima, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el elemento, en la teoría jurídica y la teoría probatoria, digamos que son elementos, podría yo decir que hasta sobreentendidos, hasta que uno lo puede hacer mecánicamente, ¿no? Pero la dificultad está en las proposiciones fácticas, en decir, ¿cómo quiero probar mi elemento de mi teoría normativa? Si yo quiero probar el engaño, ¿qué debo probar? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué cosas debo probar para probar el engaño? Por ejemplo, el engaño típico, ¿no? Una estafa, el engaño típico, según la doctrina, implica un quebrantamiento de un deber de lealtad ¿no? Con la contraparte en un proceso. Entonces yo tengo que probar que la persona omitió deliberadamente entregar cierta información, introdujo ciertos datos que generaron, ¿no? Un conocimiento erróneo en la víctima, y así. Yo tengo que hacer esas afirmaciones, tengo que probar esto, porque si no, no voy a poder probar el engaño en una estafa. ¿Y con qué material probatorio lo pruebo? Ah, pues lo puedo probar con correos electrónicos, lo puedo probar con llamadas telefónicas, lo puedo probar con un testigo, tal. ¿De acuerdo? Entonces, la dificultad está aquí, en pensar cómo puedo probar mi elemento de mi teoría normativa y saber si cuento o no con pruebas que me permiten hacer estas afirmaciones, ¿no? Hacer estas afirmaciones. Yo acá les he puesto una pequeña variante, no quiero profundizar mucho en hechos y demás, pero sí quiero que vean cómo es que se va llenando esto, ¿no? Solo una sugerencia, ¿no? Adicional, que esto sale ya de la, de la propuesta de la profesora Leticia Lorenzo. En definitiva, la profesora Lorenzo no utiliza el método que yo les estoy explicando. Ella solamente expone el cuadrito que yo le he tomado porque me parece que se adapta perfectamente a lo que yo les estoy explicando. Pero si ustedes leen el libro, ella no explica, digamos, todo este método de solución de casos que yo les estoy explicando. Eso sí, lo dejo a salvo para no vayan a pensar que van a buscar el libro de la profesora Lorenzo y ahí está explicado todo esto. Probablemente ella no esté de acuerdo conmigo, así que quiero dejarlo a salvo eso, ¿de acuerdo? Entonces,
como les decía, otro añadido que yo les puedo sugerir que puede hacerse para hacer una mejor teoría del caso o este cuadro que yo le llamo cuadro de sistematización de la teoría del caso, porque si se dan cuenta, la teoría del caso pues tiene sus componentes, pero otra cosa es cómo lo sistematizo, cómo lo hago verificable, ¿no? Cómo hago que esto sea comprobable incluso visualmente. Pues el cuadro nos ayuda muchísimo. Yo les sugiero siempre que ustedes puedan hacer en cada uno de sus casos un cuadrito y ustedes comprueben si realmente tienen todos los elementos de la norma jurídica, si tienen todas las premisas fácticas que necesitan para poder llevar adelante su caso y si cuentan con la prueba idónea para probar su caso. Si tienen eso, seguramente van a prosperar mejor, van a tener un caso más seguro en la medida que van avanzando. Pero también el cuadrito les puede mostrar dónde están sus debilidades y de esa manera pueden corregir, ¿no? Y reenrumbar su estrategia. ¿Qué les sugiero por eso? Es que junto con los elementos de la teoría normativa, ustedes piensen en las formas especiales de aparición del delito, que son las tres que nos enseña la doctrina alemana principalmente: la autoría, la consumación y el concurso, o la autoría, el iter criminis también como se le denomina, y creo que más propiamente, y el concurso delictivo. Entonces, si evidentemente en el caso que ustedes están viendo solamente participó una persona, pues ni siquiera pongan esa caja, porque no se va a discutir ahí la autoría o participación. No se va a discutir si es que, por ejemplo, el caso estuvo consumado, pues no se va a discutir. Y si no hay concurso, si es un único delito, pues perfecto. Pero si hay esas formas de aparición especial, pues pueden también colocarle ahí un espacio en su teoría jurídica para siempre jugar con todos esos elementos que se necesitan probar dentro de un proceso judicial. Y eso era lo que más o menos les decía, ¿no? De cómo se llena el cuadrito, ¿no? En el caso que habíamos visto. Yo le he hecho una variante, luego lo van a leer ustedes con más calma ya. Le he hecho una variante donde coloco un personaje adicional que ayuda al ladrón, que lo ayuda a hurtar la billetera, ¿no es cierto? Entonces ahí entra ya JKIS, ¿no? Entonces el cuadro se llena bajo esa variante que les propongo. Y esto sería así, como les decía, ¿no? ¿Cómo es mi teoría jurídica? Cosa mueble ajena sustraída ilícitamente. Luego, J es cómplice o son coautores, ¿no? Del hurto, ¿no? Esa pregunta, ¿no? La coautoría o la complicidad. La consumación del delito y si hay concurso con otros ilícitos, ¿no? Entonces, hasta aquí yo completo mi teoría jurídica, luego mi teoría fáctica. ¿Qué tengo que probar para probar que la billetera es una cosa? No tengo que probar mucho porque es una cosa, eh, es un bien existente, ¿no? Entonces bastaría comprobar su preexistencia, que la billetera existía, que yo la tenía. Eso es lo que normalmente en la policía nos piden, que probemos la preexistencia de los bienes cuando se nos comete un hurto, un robo, que les probemos la preexistencia, ¿no? Porque parten principalmente de que el bien existía y por lo tanto fue sustraído. Entonces, ¿cómo pruebo la existencia de la billetera? Pues si tengo la factura, pues la factura o el comprobante con el que lo compré, o por último también a nivel de jurisprudencia se pide una fotografía o en general un documento que dé fe de que el bien preexistía, ¿no? Para probar que la billetera es una cosa mueble, pues tengo que poder incardinarla en el artículo 886 del Código Civil, que señala cuáles bienes son muebles y que básicamente nos dice que son muebles aquellos bienes que se pueden mover de un lugar a otro. En el caso del artículo 886 es una norma, no está sujeta a prueba, las normas no se prueban, por lo tanto se entiende que al ser derecho vigente no la voy a probar, y que se puede mover de un lugar a otro una billetera, tampoco es un hecho que esté sujeto a prueba. ¿Por qué? Porque es un hecho evidente. Los hechos evidentes no están sujetos a prueba porque, este, por eso, ¿no? Porque son evidentes, valga la simplificación de la explicación. Que la billetera era ajena, pues hay que probar que ese era propietario de la billetera y que se la sustrajeron, ¿no? Los ladrones. Y esto, pues, básicamente, si él tiene la factura, que podría ser la factura también, o que él estaba en posesión del bien, da cuenta que en el caso de bienes muebles no inscritos o no inscribibles, la posesión implica propiedad, ¿no? Y así. Es decir, como ven ustedes, en este cuadrito de sistematización, yo puedo introducir, puedo, sí, ¿no? Sistematizar en general todos los aspectos vinculados con el casito que yo les di a leer al principio de este señor que sube al micro y le roban la billetera. Es una forma diferente, ¿no? Este es un aspecto totalmente diferente de presentar
el caso. Entonces, esto me va a permitir a mí, ¿no es cierto?, tener un primer componente de mi teoría del caso, que es lo que yo denomino el cuadro de sistematización de la teoría del caso. Em, la profesora Lorenzo también añade una variante a esto, ¿sí? Que es este cuadrito. O sea, ¿por qué hay variantes? Porque este cuadrito le sirve principalmente a la fiscalía, si se dan cuenta, ¿no? El fiscal va a usar un cuadro de este tipo, ¿de acuerdo? Va a plantear sus elementos normativos, qué es lo que quiere probar y si lo puede probar o no, si cuenta con material probatorio para probarlo. Pero la defensa, no, la defensa no va a hacer un cuadro para imputarle un delito a su cliente, ¿no? Tiene que hacer un cuadro para restarle responsabilidad penal, para no evitar en todo caso sea declarado culpable. Entonces, ¿qué es la sugerencia? ¿Cómo se sugiere? Acá hay una pequeña variación que es, como les digo, principalmente para la defensa. Evidentemente, en un modelo además como el nuestro, donde nosotros no es que el fiscal plantee su teoría del caso, la defensa plantea su teoría del caso y cada quien tiene lo suyo, ¿no? Que es más propio de un modelo adversarial, como les decía. En el caso del modelo acusatorio que seguimos, nosotros nos guiamos, nos ceñimos al planteamiento que hace la fiscalía. Entonces, el cuadro se adapta mucho a ese criterio porque eh, aquí ven ustedes las tres teorías: la teoría jurídica, la teoría fáctica y la teoría probatoria, pero Lorenzo le añade al costadito de la teoría fáctica una columna más, ¿no? Y al costadito de la teoría probatoria otra columnita más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Encontramos las debilidades de la teoría fáctica de la fiscalía, encontramos la debilidad de la teoría probatoria de la fiscalía. Vemos tiene, no tiene el material probatorio, y si lo tiene, qué debilidades tiene, tal y tal y tal, y eso todo lo vamos señalando aquí. Esto también a la defensa le puede resultar de mucha utilidad porque le permite identificar puntos débiles en el planteamiento de la tesis de la fiscalía. ¿De acuerdo? Eh, entonces, para decirlo en resumen, ¿qué o cuáles son los componentes de mi teoría del caso? Uno, el cuadro de sistematización, que es el que les acabo de explicar. Dos, esto, perdón que no les he podido, el tiempo me ha dejado un poco corto en esto, pero la teoría del caso siempre se describe, se entiende como un relato claro y simple, una clara y simple historia sobre lo que sucedió desde tu propio punto de vista, ¿no? Debe ser consistente con la evidencia no controvertida y con tu propia versión de la evidencia controvertida y la aplicación del derecho sustantivo. Es decir, en esta parte, que ya no quiero leérselas porque ustedes lo van a poder leer tranquilos, es que la teoría del caso también nos exige un ejercicio eh, digamos, de resumen, ¿sí? De contar una historia, te dicen, una historia creíble, una historia libre de contradicciones, una historia que sea consistente, que sea consecuente con toda la prueba, que te diga, sí, hay un muerto, ok, sí, hay un muerto, estamos claros, pero ese muerto no se lo puede atribuir a usted a mi patrocinado. ¿No? No una historia fantasiosa donde diga, no sabemos si está muerto, ¿no? Como digo, siempre dependiendo del caso, ¿no? Si es evidente que hay una persona muerta, no vamos a ir a negarlo. O si se cometió un delito, qué sé yo, un acto de corrupción, no vamos a ir a negarlo, ¿no? Otra cosa es que si el hecho se puede atribuir a una persona. Si se puede negar el hecho en sí mismo, bueno, esa es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero la teoría del caso nos debe dar este elemento, digamos, descriptivo, este elemento de comunicación, este acto de comunicación en el cual nosotros vamos a poder explicar nuestro planteamiento del caso en un relato breve, en un relato conciso, que no debería ser superior a 1 o 2 minutos como máximo, ¿no? Entonces, digamos que la teoría del caso tiene estos tres componentes: el cuadro de sistematización que les he presentado hoy día, el relato, que es esta historia corta y persuasiva, y un tercer elemento que es el lema, que es una frase muy chiquita. Esa sí es una frase, 2 o 3 palabras, nada más, ¿no? Una frase de impacto que a la vez resume todo nuestro caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea la teoría del caso? La teoría del caso, dependiendo del momento procesal en el que estemos, lo vamos a presentar a través de un documento grande, ¿no? Tipo, si somos fiscales, en la acusación,
cuando eh, digamos, presentamos todos los resultados de nuestra investigación y que desde mi aporte, de lo que intento aportar, debe ir de la mano esa descripción, ese planteamiento que hace la Fiscalía en función del cuadro de sistematización que les he mostrado. Igual, cuando a la defensa le toca hacer la contestación del escrito acusatorio, ¿no? Luego de que contamos normalmente con un plazo de 10 días para hacer esta contestación, nuestra contestación, por ejemplo, cuando vamos a solicitar el sobreseimiento del caso por falta de pruebas, por ejemplo, el cuadro nos va a ayudar muchísimo a hacer ese análisis, ese diagnóstico de por qué la Fiscalía está fallando en su planteamiento, o si vamos a presentar una excepción, por ejemplo, porque los elementos de la teoría jurídica del fiscal no están completos, le faltó un elemento, le faltó desarrollarlo, plantearlo o incluso probarlo. ¿No? Aunque esto último es un poco más difícil en nuestro sistema, no se admite mucho el debate probatorio en las excepciones, pero en general, como digo, nos permite hacer una contestación de acusación mucho más sólida, mucho más sustanciosa, mucho más ordenada también. ¿No? Luego, el relato y el lema nos sirven más bien en el momento del juicio oral, porque en el juicio oral nosotros tenemos un juez que está saturado de cosas, tenemos un juez que está saturado de problemas y que necesita tener fluidez, necesita que los abogados, tanto fiscales como jueces, perdón, como abogados litigantes en general, tengamos claridad de ideas. Si el propio fiscal o el propio abogado defensor no sabe explicar su caso, no tiene las ideas claras, le dificulta el trabajo al juez y lo que va a generar es que el juez se meta en nuestra labor, ¿no? Se salte de su escritorio y resulte él interrogando a los testigos, disponiendo prueba de oficio y tal y tal. O sea, contribuimos al desorden y a la pérdida de la imparcialidad del juez, porque se mete a solucionar problemas de otros, si no somos ordenados, si no somos sistemáticos en nuestro trabajo. Entonces, también, como digo, este pequeño aporte intenta ir en esa línea. Estamos muy avanzados en la hora. Les pido perdón por de repente no darles algunos tips, algunas cosas en relación con la presentación de esto a través de medios virtuales, pero si hay algo de esto en las preguntas, pues seguramente lo podremos seguir conversando. Y yo les agradezco muchísimo. Gracias, Jesús. Perdona que me he excedido un poquito. No, 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 está bien, va bien. Creo que era necesario. Ah, hay preguntas y tenemos en la parte de preguntas y respuestas. Héctor, tal vez lo pudieras ubicar en la parte inferior. Perfecto. Entonces, a ver, voy leyéndolas. Oh. Aquí, Rolando Oreme, ¿qué opinión le merece que no exista una adecuada imputación objetiva en los requerimientos fiscales? Creo que se refiere al principio de imputación necesaria, porque en general la imputación objetiva tendría que ser, digamos, este nexo, ¿no? Lo que vendría a ser el nexo de causalidad en términos generales. Creo que la pregunta se refiere a la imputación necesaria. Bueno, esto, como digo, eh, eh, en parte, creo yo, se explica eh, porque nos han enseñado en general a los abogados a solucionar casos, o sea, a utilizar métodos de solución de casos de manera empírica. ¿No? Llegamos, como les decía, a los estudios de abogados, a las fiscalías, a los juzgados, y si tuvimos la suerte de tener un buen maestro de prácticas, un buen jefe que se siente con nosotros, que nos explique, ¿no? Cómo se soluciona un caso, por qué es relevante un hecho, por qué no es relevante, que nos dé un método, ¿no? Pues seremos el 0,001% de suertudos que tuvimos esa posibilidad. El gran bloque, la realidad de nuestra enseñanza, y porque yo incluso esto debo decir que parte de la propia enseñanza universitaria. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que les hayan enseñado un método de solución de casos prácticos? No, no hay, ¿no? Es muy escaso. Normalmente nos ponen la jurisprudencia, los casos, los temas, tal, 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 y nos llevan ya prácticamente a homogeneizar, a estandarizar el razonamiento, pero no nos dicen cuál es el método que debemos. Entonces, creo que esto contribuye mucho a estas deficiencias que uno ve constantemente en la labor de los fiscales al momento de hacer sus requerimientos acusatorios.
Pero también quisiera añadir que este no es un problema de los fiscales solamente, ¿no? Es un problema del derecho en general, de la enseñanza del derecho. Y uno también tiene que ser consciente y ponerse la mano en el pecho de que muchas veces hace un trabajo deficiente cuando hace defensa, cuando hace la defensa, cuando ejerce la defensa. Uno ve a veces en los tribunales que uno se voltea y ve a veces que, oye, mejor no lo defiendas hacia tu cliente porque lo estás hundiendo. Mejor no le hagas esas preguntas al testigo porque realmente lo único que estás logrando es que es hundirlo más en su situación jurídica. Entonces, este, esto es, como digo, em, es una constatación, ¿no? Es un síntoma de algo que está previamente, que es la mala formación en general de los abogados, ¿no? Entonces, sí es bien importante la constante capacitación, el estar preocupados en esto, y por eso, como digo, para mí estos espacios que genera el Ministerio de Justicia a través de estas charlas, en las que además podemos llegar a tantísima gente. Ahora somos 1.200 personas conectadas a esto. Yo espero, sinceramente, como les digo, que estos pequeños aportes les sirvan, les sean de utilidad, porque tenemos que ir mejorando, tenemos que salir de un hoyo en el que estamos metidos y que tenemos que ser conscientes de que no es solamente culpa, ¿no? Entre comillas, de un solo sector no, en este caso la fiscalía, ¿no? No, es en general el sistema. Entonces, todos tenemos que poner el hombro y mejorar en la labor que hacemos. ¿Ok? Asistente anónimo, profesor, una consulta. Estos temas ya para personas que ya están en prácticas preprofesionales, sí, sí, porque, o sea, yo creo que estos temas, como digo, corresponden con la formación del abogado. No, no, entonces, digamos, deberían formar parte de los estudios de pregrado, ¿no? Y en la práctica judicial debería aplicarse esto. En esto, como ustedes han visto ahí en el PPT, yo lo aprendí, este asunto de la teoría de las cajas, o método de cajas, mejor dicho, y el silogismo jurídico lo aprendí en Alemania. Y les cuento que allí, para que tú accedas a ¿cómo se llama esto? A la autorización, la habilitación para ejercer la carrera de derecho, tienes que dar unos exámenes regionales en donde básicamente lo que te piden es que soluciones los casos a través del método de cajas, a través de este mecanismo de solución, ¿no? A través de la selección de hechos, selección de elementos normativos y luego, digamos, unos procedimientos que sirven para demostrar que tu razonamiento es correcto a partir de los hechos y de la normativa vigente, ¿no? Entonces, no se deja esto en un asunto puramente formativo, un asunto puramente teórico, ¿no? Abstracto, que no sirve para nada, sino que es metodología viviente, ¿no? Está ahí exigible y los abogados que quieren litigar, que quieren tener habilitación legal para ejercer la profesión, necesitan dominar estos métodos para poder habilitarse y poder ejercer como abogados. Entonces, como digo, esto nos muestra como en un país mucho más adelantado que nosotros, se le da la importancia que tienen estos mecanismos porque, como les digo, permiten allanar las discusiones. No hay más, ya no nos vamos por las ramas. Acá el tema es muy simple. Tienes los elementos normativos, puedes probarlos, tienes el material probatorio o no lo tienes. Punto. No hay más discusión al respecto, ¿no? Entonces, eso ayudaría mucho, como les digo, incluso a reducir la carga procesal para nosotros. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué principio de la litigación oral se ve más desafiado durante la presentación de la teoría del caso por medios virtuales y requiere mayor destreza comunicativa del abogado? Bueno, aquí hay una discusión acerca de si los medios virtuales evitan o disminuyen la inmediación, ¿no? Em, em, Esto es muy, o sea, es dudoso para mí, ¿no? Es dudoso porque como vemos, ahorita estamos aquí y en esta sala virtual conversando y es más, yo diría que en algunos casos los medios virtuales solucionan un montón de problemas que la presencialidad dificulta más bien, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lectura de piezas, ¿no? Antes, cuando en un juicio oral se hacía lectura de piezas, cada uno desde su escritorio estaba leyendo, el juez ni sabía o si tenía el expediente a la mano y iba leyendo la pieza, te iba acompañando con la lectura y tal, bueno, ya, pero la gran mayoría de veces era alguien que se ponía a leer, el otro que se ponía a leer y cada quien no servía mucho la lectura de piezas.
cuando tú lo haces a través de medios virtuales, la lectura de piezas se convierte en un elemento esencial, porque tú le puedes mostrar, sobre todo si lo haces tú. ¿Yo qué recomiendo? ¿Qué recomiendo? Que la lectura se haga desde el monitor del lector. ¿No? No dejemos que el asistente fiscal o que incluso el Ministerio Público, salvo que sea un asunto muy claro y no haya, ¿no? A veces por querer hacer uno pierde más tiempo y tal y resulta innecesario. Pero mi sugerencia es que ustedes mismos presenten el documento, lo compartan en la pantalla, por eso es bien importante dominar el botón este de compartir documentos en el Google Meet, que es muy sencillo y muy fácil y de fácil acceso. Y mostrar ustedes mismos los documentos y si es posible subrayarlos, enmarcarlos, ponerlos un destacado ahí para que quede bien clara la lectura de la pieza y que el magistrado vea en su pantalla. Ya tendríamos que tener la penosa suerte de que el magistrado no quiera leer ni siquiera su pantalla, pues, ¿no? Ya que estén leyendo por otro lado, que esté desatento o haciendo cosas que no debería hacer, ¿no? La idea es que el magistrado pueda mirar la pantalla y que el esfuerzo que uno hace, el trabajo que uno hace, pues se vea reflejado ahí. Entonces, ¿dónde se dificulta un poco, por ejemplo, que por ahí creo que va la pregunta, en el tema de los testigos, del interrogatorio de testigos? ¿No? Siempre se corre el riesgo de que haya alguien detrás de la pantalla, que alguien le esté soplando las preguntas, que no sé qué y tal, ¿no? Entonces, esto sin duda es una complicación, ¿no? Hay que tratar siempre de mirar qué es lo que está haciendo el testigo, pedirle que abra la pantalla, que mire al frente, que no tenga aparatos en las orejas de preferencia y así, ¿no? Y sobre todo, plantear bien nuestro interrogatorio, hacer correctamente nuestro interrogatorio, hacer las preguntas precisas, ser lo más breves posibles, no podemos tener interrogatorios de 3, 4 horas, ¿no? Dificulta mucho el asunto. Entonces, como digo, tiene ventajas y desventajas la litigación virtual, por supuesto, la presencial también, pero para mí lo principal en esto es que el litigio es un arte que hay que ir entrenando y hay que ir mejorando cada vez. Yo mismo que me atrevo a dictar estas clases de litigación, no soy un litigante destacado, debo reconocerlo, pero me esfuerzo, trato de mejorar siempre y trato de aprender y de qué sé yo, mejorar en general. Entonces, esa es una necesidad que debemos tener todos los que participamos en un proceso. El asunto de la virtualidad y todo, como les digo, va a generar sus dificultades, pero eso con entrenamiento, con participación y sobre todo con una buena actitud hacia los medios informáticos, ¿no? Saber cómo se comporta una computadora, saber las dificultades que se tienen, buscarnos nosotros mismos un buen ambiente, una buena conexión, todas esas cosas nos van a ayudar a mejorar en nuestro litigio. Siguiente, me dices si estoy muy atrasado, Jesús. ¿Ah? Siguiente pregunta. Sí, sí, no hay problema. El Ministerio Público, al no imputar correctamente un tipo penal al investigado y por el principio el juez conoce el derecho y cambia o sugiere el cambio de tipo penal, ¿no habría fallado el Ministerio Público en su teoría del caso y en consecuencia que las acciones descritas no estarían vulnerando el derecho a la defensa cuando se le cambia la imputación? Gracias, Arnold. Claro, sin duda esto genera un montón de problemas y como les digo, todas estas deficiencias, todas estas dificultades hacen que el juez salte de su escritorio, se vaya al de al frente y tome la batuta del caso. ¿No? A eso me refería cuando les hablaba hace un ratito de que esto se va a reducir en la medida de que todos nosotros mejoremos en nuestro trabajo y tengamos las herramientas para hacerlo, o sea, nos hagamos competentes en nuestras herramientas. Entonces, sí, yo por eso les decía, estoy en algunas cosas con el Código Procesal Penal no estoy tan de acuerdo porque le da muchas oportunidades al juez para hacer esto, ¿no? De ir en salvataje de la labor, no solamente del fiscal, también muchas veces de los abogados. Entonces, eso, ¿no? Hay un desbalance, es un desequilibrio, es que en el ámbito del derecho eurocontinental, del proceso, del derecho procesal eurocontinental, es muy defendido, ¿eh? O sea, esto a los teóricos del derecho procesal penal europeo continental, España, Argentina, ¿no? Y nuestros profesores de Derecho Procesal Penal defienden este modelo de un juez que tiene poder. Te va a decir siempre, el juez tiene que velar por la verdad, el juez tiene que velar porque no haya impunidad.
Entonces, si él ve que se está generando un tema de impunidad, si se está generando un tema de eso, él tiene que intervenir, él tiene que corregir. El juez no se puede parar a un costado y obviar esto, ¿no? Esa es la justificación general que digamos, uno podría encontrar en los autores eurocontinentales. Los autores adversariales te van a decir, perdón, pero esto es responsabilidad de cada parte. El juez no tiene por qué ir ahí a ayudar, a corregir, a completar, ¿no? Si no, ¿para qué son partes, ¿no? Para qué entran en un proceso? Y más todavía en el ámbito público, como es el del Ministerio Público, valga la redundancia. Entonces, es una cuestión de modelos, es una cuestión de concepciones acerca del proceso, pero que, como digo, en la medida de que nos formemos y hagamos bien nuestro trabajo, creo que estas dificultades se van a ir reduciendo y vamos a tener un proceso de una inspiración acusatoria, adversarial, ¿no? De una inspiración adversarial mucho más consecuente, diría yo, ¿no? Porque lo que vemos ahora es que más bien a veces, y esto pasa mucho, lo digo yo como abogado litigante, seguramente un fiscal o una fiscal me va a decir eso es una injusticia lo que estás hablando, ¿no? Pero sí es verdad que quizá acá hay un sesgo mío como litigante de que muchas veces vemos que este favorecimiento o estos actos que ayudan a la labor del Ministerio Público por parte del juez rompen pues el equilibrio y favorecen indebidamente al fiscal, ¿no? Como digo, en el sentir del litigante común y corriente, creo que eso está ahí, ¿no? Eh, la doctora, profesora Ethel Luján me pregunta, ¿y si descubren la estructura de qué? Perdone. Ojalá que me pueda aclarar eso. De Jonás de la Cruz, muy agradecido por su ponencia sobre pregunta, una denuncia de desestimar en exceso en el ejercicio del mando por la FMP se puede impugnar o presentar otra denuncia con nuevos elementos. Desestimar en exceso en ejercicio del mando. Se puede impugnar o presentar otra denuncia. Perdón que no entendí, no entiendo muy bien la pregunta, Jonás. Si me puede aclarar un poquito en un texto adicional, le pediría por favor para poder contestarle. Luis Ovalle, doctor, buenas tardes. Gracias por su ilustración. Y un cuadro para la defensa también tiene la diapositiva. Sí, está ahí, Luis Hernán, lo mostré. Doctor, modelos de teoría del caso nos envía, por favor. Bueno, está en lo que he puesto en la diapositiva. Sí, ahí lo pueden ver. Y si necesitan algo, en la diapositiva también está mi correo. Yo encantado de poder brindarles información adicional. Les puedo pasar con Jesús o con Cristian, no sé, el libro de la profesora Lorenzo, si les resulta. Es un librito le llaman la colección Binder, son varios libritos pequeños sobre teoría del caso, sobre interrogatorios y tal, y uno de ellos es un libro más general que se llama Manual de Litigación, algo así, que es el de la profesora Lorenzo. Les puedo pasar eso para que lo revisen si les es de ayuda. Si no cumplo con responder una acusación, Cintia, perdón. ¿A qué libro, Francisco Guamani, qué libros fundamentales nos recomendaría? Fíjense, yo le sugeriría siempre libros nacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los libros sobre litigación oral, estamos hablando, ¿eh? Sobre litigación oral. Yo le sugeriría eso, ¿por qué? Porque nuestro modelo, como les decía, es un modelo particular, es un modelo muy, muy, muy acusatorio, muy tradicionalista en términos de la tradición romano-germánica. Entonces, cuando uno compra libros, por ejemplo, colombianos, o compra libros mexicanos, o compra libros chilenos, que es mucho que hay en la red, que son muy buenos, ¿no? Estos libros de Duce y Weitelmann, o de no sé, ¿no? Todos estos que llaman litigación estratégica, los chilenos sobre todo, que a mí me parecen fantásticos en esta materia. Están algunos de esos libros citados ahí en la diapositiva también, pero son libros que están escritos en modelos que más bien buscan o tienden a ser adversariales, ¿no? El proceso penal en Chile anula, o sea, reduce, ¿no? El juez prácticamente se restringe, ¿no? Y deja a las partes la labor. El mexicano es una locura. Si ustedes han visto los videos de las audiencias de litigación en México, son muy, 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 muy agringadas, ¿no? Ya son muy han asumido un modelo adversarial claramente. Los colombianos van en esa misma línea.
¿no? Entonces, si nosotros vamos a leer técnicas de litigación de países en los que se dejan en las partes toda la responsabilidad de la prueba, cuando vengamos acá, ¿no? Y nos digan, sí, que en el contrainterrogatorio preguntas cerradas, que que las preguntas abiertas, que las tal y las preguntas y tal, y todo eso, ¿no? Que lo ponemos en práctica de repente y luego se termina el interrogatorio y el juez empieza a hacer preguntas, ¿no? Y nos destruye todo nuestro interrogatorio. Entonces, ustedes van a decir, oye, pero ¿para qué? ¿De qué me sirven las técnicas de litigación y tal? Claro, porque están estudiando un ordenamiento diferente, ¿no? Donde se piensa en un modelo de juez diferente y pues se genera esa distorsión. El punto, como digo, que las técnicas de litigación, yo diría que en el Perú tienen un poco hasta mala fama, ¿no? Son hasta muy, como les decía, muy denostadas, porque se las considera inservibles. Y eso me parece un error, un craso error, ¿no? Estas técnicas son muy útiles y hay que ir introduciéndolas. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer es ir implementándolas poco a poco en la práctica de nuestros abogados en general, jueces, fiscales y todos los actores de un proceso. Cintia me pregunta, si no cumplo con responder la acusación en 10 días, ¿puedo realizarlo antes de la audiencia? Ay, aquí hay toda una discusión. Yo le diría que ya en la práctica jurisprudencial cada vez más se ha ido asentando el tema de que los 10 días son perentorios y de que pasados esos 10 días ya no hay oportunidad. ¿Yo qué le sugeriría a Cintia? Que igual conteste su acusación, independientemente de que se haya pasado el plazo, porque puede usted eh, luego pedir al inicio del juicio oral, si es que pasan al juicio oral, porque su escrito y las pruebas que presente las van a rechazar, las va a declarar improcedente por extemporánea la presentación del juez, ¿no es cierto?, en la audiencia. Y al inicio del juicio oral, cuando inicie el juicio oral, usted va a poder pedir el reexamen de ese material probatorio que ha sido excluido en etapa intermedia. Entonces, no está de más que presente su contestación. Además, hay algunos jueces, cada vez son menos, pero hay todavía algunos jueces que señalan que aun cuando no se presentó un escrito formalmente, eso no impide que durante la audiencia el abogado pueda hacer alegaciones. Entonces, si le toca a un juez que tiene ese criterio más flexible, más pro defensa, pues le va a permitir eventualmente solicitar el sobreseimiento, ¿no? En la audiencia, en plena audiencia, o solicitar una excepción, qué sé yo. Va a depender, como digo, ya aquí estamos puramente en el criterio judicial, ¿no? Bueno, ya había más preguntas, pero creo que ya, ya Se estamos agotó, excedidísimos en lamentablemente tiempo. tengo que cumplir con el tiempo, tenemos otros compromisos también con el Zoom, así que agradecemos al doctor Héctor Rojas Rodríguez por esta interesante, brillante conferencia. Lamentablemente el tiempo realmente ha quedado corto, tal vez podríamos coordinar una siguiente fecha para complementar el tema, doctor. Frente a su tiempo, sé Claro que que es sí. bastante complicado, pero de repente podemos buscar una fecha próxima para poder complementar este tema tan interesante. Encantadísimo, ya sabes, Jesús, yo con todo el cariño para colaborar en lo Para- que te pido. Entonces, con ese compromiso nos despedimos de los participantes y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, gracias a todos. Gracias.